más esto lo vamos aprendiendo sobre la marcha, porque nosotros también fuimos y vinimos y hacemos experiencias lamentables al respecto. No nos alcanzaba con esto del perímetro respecto de la casa, porque él iba a la escuela, entonces poníamos el perímetro en la escuela, pero él iba al trabajo, entonces poníamos el perímetro del trabajo, pero si ella iba al supermercado, él se metía en el supermercado y capaz que hacía algo ahí. Por eso creamos, y esto la Corte luego lo acepta porque no está en la ley, creamos un perímetro sobre la persona. No se puede agregar, no se puede acercar a 100 metros de la persona donde ella se encuentre. Pero esto solo no alcanza. Esto tiene que ir acompañado con una ayuda interdisciplinaria. Tiene que haber un psicólogo por medio. Tiene que haber alguien que colabore con la víctima para que la vuelva a ubicar en su lugar de mujer. Ustedes saben que la mujer víctima de violencia es una mujer... Mire, una vez me dijeron en el juzgado, yo me siento una cucaracha. Otra vez me dijeron, yo soy como un gusanito. Fíjense cómo está ubicada, disminuida. Entonces, a través de psicólogos especializados al respecto o de grupos de autoayuda, tenemos que volverla a su lugar, empoderarla nuevamente como mujer. Pero esto tampoco alcanza, porque también tenemos que hacer algo con este señor. Porque si a este señor lo dejamos libre por la vida, por más que tenga el perímetro, por más que tenga todas las medidas policiales y judiciales, este señor el día de mañana va a encontrar o va a formar otra familia y va a repetir la historia. Entonces también este señor tenemos que hacer algo con él. Y también hay grupos de autoayuda ahora para hombres o para victimarios en general y ayuda psicológica en especial para que aprendan a que puede haber una forma de vida más allá de la relación a través del golpe, el prepo, el grito, que puede haber una relación de vida a través de la paz, del amor, del diálogo. Esta es la clave. Pero esto tampoco nos alcanza. Nosotros siempre vamos buscando más. Esto lo fuimos haciendo a medida que pasaba el tiempo y viendo todo lo que ocurre en la sociedad y cómo podemos ayudar. Es necesario tener lugares de refugios para las víctimas de violencia, al menos en las primeras horas cuando se toman las medidas. Porque ¿qué haces cuando viene la persona y te hace la denuncia? Y vos no le podés decir vuelve a tu casa, porque ahí puede ocurrir algo mucho más grave. Si vos decís que vaya a la casa del algún pariente, la respuesta va a ser comúnmente, pero a mí el pariente no quiere porque después viene y me toma represalias en mi casa. Lo mismo ocurre con un vecino. Entonces lo ideal, señores, lo ideal es tener refugios en donde podamos tener esta mujer, no por siempre, ni mucho menos, un tiempo, hasta que se excluye del hogar a la persona, hasta que se toma el perímetro, hasta donde se encuentra un lugar específico para que ella pueda empezar a vivir de nuevo. Pero mientras tanto tenemos que tenerla protegida, a ella y a los niños. Cuando todos estos requisitos se cumplen, si se cumplieran, relojito, no tendríamos tanta violencia. Ustedes fíjense que nosotros se vive siempre un ciclo en la violencia, que a mí me gusta también dejarlo claro, para que aprendan en este sentido. Miren, la persona que es violenta seguramente viene de una historia violenta.
Cuando vos escuchás la historia del violento, a veces te emociona también, porque él viene de ser golpeado o abusado. Él también lo padeció, ¿eh? No es que un día se levantó y dijo, hoy voy a ser violento, no. Son historias que se van repitiendo. De un matrimonio violento con 5 hijos, los varones van a ser violentos, los que mamaron. Decime qué recibís y te voy a decir lo que podés dar a la sociedad, o a tu familia, o a tu vida. Y las mujeres van a buscar hombres violentos. Si vos no haces algo desde la afuera, las mujeres vuelven a repetir la historia. Entonces esto se abre en forma de abanico. Cada vez tenemos más. Si no ayudamos desde afuera. En este ciclo, que es un círculo, siempre hay 3 puntos claves. El primero es lo que llamamos la acumulación de las tensiones. Al hombre le cae algo mal. A veces le preguntás si me lavó mal la camisa. Mirá cómo me planchó el pantalón. La comida tenía mucha sal. Motivo para la paliza. Cuando ocurre el momento de la crisis, es la reacción que tiene. Que al comienzo esta crisis puede ser no muy fuerte, nunca es agradable, pero no tan fuerte. Por ejemplo, le da un tirón de pelos a la mujer, un pellizcón, un empujón. ¿Qué hace la mujer? ¿Cuál es la primera reacción? Llora. Llora desesperada, no comprende lo que le está ocurriendo. ¿Y qué ocurre con el hombre? Muchas veces también llora. Muchas veces. No entienden tampoco por qué llegaron a eso. Y normalmente piden perdón y se arrepienten. Y juran que nunca más eso va a ocurrir. ¿Y qué hace la mujer? Mire, la violencia no está divorciada del amor, ¿eh? Lamentablemente hay amor, igual. Entonces la mujer perdona y cree y se esperanza de que eso no va a volver a ocurrir. Y se entra en la etapa que se llama de luna de miel. Pero esto dura poco. Si no hay algo desde afuera, un corte desde afuera, alguien que ayude. Y esto dura poco, ¿por qué? Porque vuelve a tener otra acumulación de tensiones por cosas cada vez más pequeñitas. Y va a haber una crisis cada vez más grande. Y esa crisis, señores, si nadie la frena, llega al femicidio, llega a la muerte, al homicidio. Hoy estamos con esto en la televisión, la verdad que a mí me ha conmovido muchísimo esta pobre muchachita, maestra jardinera, que él la digo yo delante de sus alumnitos de 3 y 4 años, de terror. Se habían tomado medidas, pero ¿eran suficientes? Evidentemente no. ¿Se podía haber evitado esta muerte? Evidentemente sí. Esto es tomar conciencia, señores. Esto es tomar conciencia. No podemos permitir nosotros, todos, ustedes, nosotros, trabajando solidariamente, porque mi tarea es permanente con la policía y yo los quiero muchísimo. Levanto el tubo 10 veces al día. Conversamos, intercambiamos ideas, vemos cómo podemos colaborar en esto. Porque lo triste es que cuando llega el juzgado, ya llega el hecho consumado. Lo que tenemos que tratar entre todos es la prevención. ¿Y saben cómo es la prevención? A través de la educación. A través de estas charlas, de que ustedes escuchen y ustedes transmitan.
dar estas charlas en los colegios para que los niños sepan qué es violencia. Hace muy poco di una charla en un colegio y me asombró muchísimo una criatura. Estábamos en chicos de cuarto y quinto año. Y una niña, y les digo que era un colegio privado. Después que yo termino la charla, que la doy en otro sentido, en el colegio por supuesto, pero después que terminé la charla, tímidamente levanta la mano y me dice, pero dígame doctora, el hecho de que mi papá me dé un cachetazo todos los días, ¿eso es violencia? La violencia se naturaliza, por supuesto que eso es violencia, ¿no? La violencia se hace como algo natural, es lo que vivimos todos los días y ya la tenemos aceptada, ya la incorporamos a nosotros. No debe ser. Al contrario, tenemos que educar para saber, para ir hacia arriba en este nivel y saber que todo este tipo de situaciones de violencia deben tener una sanción o una cura, si lo querés llamar que es una enfermedad. Y si la persona, cuando ponemos el radio, porque esto es lo que pasó con este hombre que se metió en la escuela y mató a esta muchacha, si vos ponés un radio en un perímetro donde él no se puede acercar, necesitamos trabajar solidariamente con la parte de la policía. Porque si él transgrede, sepan ustedes que es desobediencia. Y si es desobediencia, va a ser sancionado penalmente. Pero ¿cómo me entero? La mujer quizás no lo diga porque está aterrorizada. Me entero a través de ustedes. Por eso reitero la colaboración, la solidaridad que tenemos que tener cada uno de nosotros. Yo podría hablar 3 horas de esto. Como verán, es un tema que me llega, es un tema que realmente tenemos que tomar verdadera conciencia al respecto. No podemos ponernos una venda en los ojos, sobre todo cuando tenemos como víctimas a los niños. Los chiquitos no saben muchas veces expresar con palabras lo que les ocurre, porque si vos lo decís, lo dicen con palabras, son castigados y no les creen en parte. Entonces lo que tenemos que hacer es aprender todo lo que estos niños expresan a través del cuerpo, de sus sentimientos. Lo más difícil es saber cuando un niño es abusado. Y con esto los dejo como reflexión final. Nosotros decíamos desde el juzgado, con los otros jueces, ¿cómo nos damos cuenta si un chiquito es abusado? Pensando muchas veces que el abuso viene de afuera. Y cuando descubrís con una profunda tristeza que no, que el abuso viene de adentro, ahí la cosa se nos complica. Pero ¿cómo te das cuenta? Hicimos un curso en el Hospital Garrahan que nos explicaron un poquito cuáles serían los síntomas o lo que padecen estos niños y vos, ayudados por estos principios, cómo podéis colaborar. Y nos decía que los niños pasan primero, cuando son abusados intrafamiliarmente, es decir, por sus padres biológicos, padres afines, novios de las mamás, abuelos, tíos, hermanos. Lo primero quizás puede ser hasta de placer, porque desconocen lo que les ocurre y porque viene de alguien que para ellos es sumamente importante y trascendente. Pero casi de poquito tiempo pasan a la segunda etapa, que es el del displacer, porque ese adulto actúa de forma más brusca y porque hay un instinto en las criaturas que saben que eso no está bien. La tercera etapa es la etapa del secreto. Lo que ellos dicen es que todo esto es un secretito.
el adulto. Y que esto no se lo tenés que contar a nadie. Esto es algo entre vos y yo. E inmediatamente pasan a la cuarta etapa. La cuarta etapa es la de la amenaza, porque no solo le dice, mira, esto no lo contás a nadie, sino que le agregan, y si lo llegás a contar, mato a mamá, a papá, a cualquiera, a alguien que para él sea un referente importante. El chico se aterroriza y ahí queda calladito. Y ahí es cuando empieza a hablar con el cuerpo, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta también. ¿Y cómo hablan con el cuerpo? Hacen fiebres, palpitaciones, erupciones, no controlan el esfínteres de noche, chicos grandes que no controlan el esfínteres de noche. Todos estos son síntomas que tienen que ver con esta triste raíz. Y la quinta etapa, que yo en forma personal la llamo del cielo del infierno, es la etapa de que a pesar de todo, el niño se atreve a decirlo. Pero, ¿por qué la llamo del cielo y del infierno? Porque hay de cómo es recibido esto que él dice. Y se los voy a sintetizar en uno de los tantos casos que tuvimos. Una vez recibí un llamado telefónico de un médico pediatra que se identificó, porque ustedes saben que también las denuncias se pueden hacer en forma anónima. No hace falta que la persona, los médicos, por ejemplo, acostumbran mucho a mí a hacérmelo telefónicamente, yo nunca los conozco. Me llama por teléfono y me dice, ¿usted tiene el divorcio fulanito con menganito? Digo que sí. Dice, mire, yo quiero hacer una denuncia de que ese niño está siendo abusado por su padre, pero no quiero aparecer en el expediente. Entonces lo hago en reserva, hago una ficha aparte y lo guardo reservado. Bien, me dice esto, busco el expediente, y en el expediente era un divorcio común, de mutuo acuerdo, como decimos nosotros, donde se había puesto de acuerdo a los papás en la tenencia, el régimen de visita, alimentos que se cumplían, que no siempre ocurre. Llamo al equipo técnico, yo tengo psicóloga, psiquiatra y asistente social. Les planteo la situación y entre todos coincidimos en que hay que citar a esa mamá y al nene. Pero la mamá, según el médico, no lo sabía. Lo traemos a la mamá y le decimos que por un control rutinario nos gustaría hacerle algunos test psicológicos al chiquito. Previamente le preguntamos si el nene estaba bien de salud. Dice que más o menos, que cuál era su problema, que hacía fiebres muy altas. Quien era el pediatra, me nombra el pediatra que me había llamado a mí por teléfono. Yo no digo una palabra, esto es secreto, por supuesto. Cuando ella da su consentimiento para hacer algunos test, empezamos con los test. Yo estaba ya en otras tareas, me llama una de las psicólogas y cuando me acerco, el chiquito, nosotros tenemos un lugar donde hay unas mesas chiquitas para niños que hacen dibujitos, tienen muñequitos, porque los chicos muchas veces se expresan a través del dibujo y del juego y no de la palabra. Este chiquito había estado haciendo varios dibujitos, varios juegos con muñecos sexuales, que tenemos que eso ayuda mucho. Hasta que de golpe dice, le pregunta la psicóloga, dice, ¿por qué no le decís a Alicia? Mi nombre es Alicia y yo le digo a los nenes que soy Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Y les cambio el cuento según la situación que tengo adelante para romper el hielo y poderme acercar y poder dialogar con ellos. Dice, contale a Alicia en el País de las Maravillas lo que me acabas de decir a mí. Nene estaba sentadito, bajito, en sus palititos bajitos, 8 años recién cumplidos, haciendo el dibujo, un dibujo, vieron como con bronca, apretando los lápices, el crayón tenía, lo apretaba con mucha furia. Y sin levantar la vista, me dice, mi papá me lastima la cola. Entonces uno no tiene que poner mucho asombro, porque si no lo trabaja el nene para que te siga contando. Entonces, bueno, eso no está bien. ¿Cuándo pasa eso?
los días que me toca quedarme a dormir en la casa de él. El chiquito iba cada 15 días a dormir. Bueno, eso está muy mal. Vos ahora te has atrevido a contarlo. Lo contaste antes. Primero dice no, porque mi papá dijo que eso era un secreto. Fíjense cómo se van todas las etapas, ¿no? Y que si lo contábamos, iba a matar, si yo lo contaba, iba a matar a mi mamá. Ahí lo alentamos diciéndole, no te preocupes, Diego, porque ahora estamos nosotros, te vamos a ayudar, no le va a pasar nada a tu mamá. Y de golpe el nene levanta los ojos, me mira y me dice, pero yo una vez lo conté. Qué bien, te felicito, eso es de valientes. ¿Y a quién se lo contaste? A la abuela Emma. Muy bien. ¿Quién es la abuelita Emma? La mamá de mi papá. ¿Y qué te dijo la abuela Emma? Me dice quiebra y se pone a llorar y dice, si tu papá te lo hace, está bien. ¿Y saben por qué, muchachos? Porque ese señor, a su vez, había sido acusado por su propio padre, que ya había fallecido, con el conocimiento y consentimiento de la madre. Repetía la historia. Pero hoy Dieguito, ese señor está preso. La abuela tiene prisión domiciliaria porque esta señora ha encubierto una situación durísima. Yo no les puedo asegurar que Dieguito va a ser un niño 10 el día de mañana, pero lo estamos ayudando con todo, desde lo psicológico, desde lo social, pero no solo a él, también a su madre, porque literalmente quería matarlo al padre. Ahí tuvo que hacer un movimiento enorme en toda la familia, con la esperanza de que Dieguito se salve, porque si él seguía así, lo más probable es que repitiera su historia el día que se casara y tuviera un hijo. Por eso la importancia y la trascendencia de la denuncia, de que se atrevan por una parte a hacer la denuncia y que por la otra tengamos el coraje, la valentía y la profesionalidad de tomarlas como corresponde. Vamos a hacer una reflexión final. Si todos nosotros, cada uno desde el lugar que nos corresponde trabajar, lo hacemos con respeto, con vocación, con honestidad y solidariamente con el que sufre, podemos conseguir, no les digo abortar la violencia, pero sí mitigarla un poquito. Con eso nos tenemos que dar por agradecidos. Muchas gracias.